La República ha caído. De forma que ni el Senado, ni los Jedi, ni los enemigos de la República pudieron vaticinar, esta fue destruida desde dentro y su corazón fue reemplazado por el oscuro nuevo orden del Imperio Galáctico instaurado por el Sith Darth Sidious. En este vídeo vamos a revisar la etapa del Imperio en el que se convirtió la República. Varios y complejos fueron los acontecimientos que llevaron al fin de la República Galáctica y de la Orden Jedi. El Sith Darth Sidious, bajo la identidad de un inofensivo político, logró acceder al puesto de Canciller Supremo, instigar una crisis separatista y armar a la República con un ejército clon que lograría erradicar al eterno enemigo de los Sith, la Orden Jedi. Sheev Palpatine, el nuevo emperador galáctico y la identidad bajo la capucha del Sith, tomó el control de su nuevo imperio y no perdió el tiempo en absoluto. La rápida ejecución de sus planes era crucial. La gran purga Jedi se dio inicio y aquellos que no cayeron bajo el blaster de sus soldados al final de las guerras clon fueron perseguidos y defenestrados. Prueba de que Sidious llevaba orquestando sus planes con gran antelación fue el haberse hecho durante las guerras clon con el control del clan bancario intergaláctico que permitiría financiar el nuevo imperio, el control sobre los tribunales, los laboratorios secretos del Monte Tantis, el secuestro de niños sensibles a la fuerza para el infame proyecto Nigromante, o para formar nuevos adeptos oscuros, pues para aniquilar y contener a los supervivientes Jedi, o controlar a otros usuarios de la fuerza y evitar el regreso de la Orden. Palpatine ya había iniciado preparativos para crear el Inquisitorius. Sidious demostró continuamente una gran y cruel inteligencia, pues muchos de sus nuevos inquisidores serían Jedi corrompidos al lado oscuro tras sus experiencias durante las guerras clon, y serían esos mismos Jedi quienes se ocuparían de recoger los escombros de la Gran Purga. Asimismo, durante su cancillería logró crear el Compor, o Comisión para la Protección de la República, una maquinaria de potente propaganda en favor de las directivas del canciller que luego se transformaría en el Comnor, la Comisión para la Preservación del Nuevo Orden Imperial, la agencia que el Imperio usaría para imponer y propagar su ideología rápidamente por la galaxia y con la que el nuevo emperador diseminaría sus mentiras y a través de la cual controlaría el discurso político. Fue así como logró exponerse como víctima totalmente inocente del intento por parte de los Jedi de tomar el poder. El nuevo ejército clon de la República, sus flotas, oficiales y recursos militares pasaron de inmediato a ser el ejército y flota imperial bajo el mando directo del emperador y ejercieron un duro y estricto control marcial sobre los mundos que la República y los separatistas controlaban. Y es que el Imperio era un gobierno militar fascista altamente agresivo y su ejército sería el principal medio de control sobre la galaxia. El nuevo emperador mantuvo la base del poder político en Coruscant, abandonando las ahora inútiles oficinas senatoriales y reconvirtiendo el Templo Jedi como su nuevo palacio imperial, como insulto final a la Orden, desde donde tendría su trono y desde donde ejercería su poder absoluto. ¿Será cabrón? El Senado también sufrió lo suyo desde el primer minuto. Mientras algunos senadores veían con horror el nacimiento del Imperio, muchos otros lo aplaudieron. La delegación de los 2000, el grupo formado por senadores preocupados por la gran acumulación de poderes del canciller y la amenaza sobre la libertad democrática que suponía este secuestro de funciones del Senado, fue perseguida al momento. La nueva inteligencia imperial ordenó arrestos masivos en las oficinas del Senado y 63 senadores fueron detenidos acusados de traición y de instigar el golpe Jedi contra la democracia. Todos y cada uno de ellos habían formado parte de la delegación de los 2000 y gran cantidad de ellos fueron ejecutados o desaparecieron para siempre. Solo aquellos que juraran lealtad al nuevo imperio serían puestos en libertad, como fue el caso de Bail Organa de Alderaan o Mon Mothma de Chandrila. Este servicio de inteligencia imperial fue en lo que se convirtió la inteligencia de la República y se ocuparía de las labores de espionaje y seguridad militar, formada por 4 grupos principales, los cuales se podían unificar formando el llamado Uvictorado en algunas operaciones especiales. Por otro lado, como parte del enorme organismo que sería el Comnor, nació el Buró de Seguridad Imperial, la agencia de seguridad y espionaje que se ocuparía plenamente de controlar cualquier atisbo de rebelión, insurrección, sedición o traición contra el nuevo orden, un grupo que estaría muy ocupado socavando cualquier chispa de esperanza contra el Imperio. Mientras tanto, el Imperio impuso los códigos de cadena a su ciudadanía, unos marcadores que incluían información biográfica de cada individuo, características, historial, etc., permitiendo de esta manera a las agencias imperiales poder controlar y perseguir a los civiles cuando fuera necesario. Los créditos de la República se descontinuaron y la nueva moneda se convertiría en el crédito imperial, y cada año los ciudadanos estaban obligados a atender la celebración del Día del Imperio en conmemoración del fatídico día en el que Palpatine anunció el fin de la República. La famosa marcha imperial sería el himno del Imperio, pero interpretada en notas más alegres pero no menos marciales. El emperador conseguía
conservó el ahora llamado Senado Imperial para mantener el control de los sistemas miembros, pero el órgano se convirtió en una farsa de sí mismo, con el propio emperador ausentándose de la cámara prácticamente desde el primer día y asistiendo en circunstancias excepcionales. Su plan, sin embargo, para reemplazar el Senado y con él todo rastro de la antigua república ya lo estuvo trabajando años atrás en la forma de las superarmas que se irían desarrollando y que darían forma a las Estrellas de la Muerte, estaciones espaciales de combate con la capacidad de destruir planetas. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí. Es con la Estrella de la Muerte como se refleja la verdadera naturaleza del nuevo orden imperial, el gobierno a través del terror. El miedo a la destrucción que el imperio traería a sus enemigos sería lo que mantendría a los sistemas estelares a raya y calladitos. Esa era la filosofía del imperio de Palpatine. Pero uno de los cambios más importantes que trajo Darth Sidious a su nuevo imperio fue la corrupción del héroe Jedi Anakin Skywalker en la máquina asesina a sus órdenes, en la que lo convirtió en la forma de su aprendiz Sith, Darth Vader. Pocos conocían la existencia del misterioso Vader y casi nadie que la galaxia estaba dominada por este secreto culto Sith. Solo aquellos más cercanos al círculo interno del emperador estaban al tanto de la tostada. Si bien Palpatine ejercía el poder máximo en el imperio, por supuesto delegaba en sus subordinados las tareas de gobierno y militares. Darth Vader sería su mano derecha y comandante en jefe, representando la voluntad del emperador en persona, y muy pronto todos los orgullosos altos mandos imperiales aprenderían a temerle, y con razón. El emperador se apoyó en su Consejo Regente Imperial, un conjunto de sus asesores más cercanos, fervientes seguidores de Palpatine, varios de ellos desde sus días en la República. Parte del Consejo Regente eran por supuesto Vader, el Gran Visir, el nuevo cargo que lideraba este consejo y que ocupó Mas Amida, quien apoyó secretamente a Sidious en sus planes ya en los tiempos de la República y que ahora sería la cara política visible de la voluntad del emperador. Sly Moore, quien fuera la jefa de gabinete del canciller en su momento, también formaría parte de este grupo y sería una gran confidente del emperador, una política astuta y peligrosa que, al igual que Amida, apoyó en secreto al Sith en su ascenso al trono. Varios otros altos dignatarios, consejeros y burócratas formaron parte de este círculo privado que se ocuparían de los asuntos políticos del imperio y ejercieron un poder considerable y serían el terror del Senado. Pero lejos de los pasillos del Palacio Imperial estaban los demás territorios de la galaxia que había que controlar, desde los mundos del núcleo hasta los territorios del borde exterior. Estos sectores estaban supervisados por gobernadores de sectores regionales o BOFs, un nuevo cargo nacido poco antes del nacimiento del imperio, dotado de tanto poder político como militar, y por tanto representaban el poder imperial sobre cada sector. Un MOF controlaba un sector galáctico, que son grandes regiones delimitadas que incluían multitud de sistemas. Un gran MOF controlaba varios sectores a su vez. Este fue el caso de Wilhaft Tarkin, un militar leal a Palpatine desde el principio y que apoyó igualmente su ascenso durante la dictadura imperial y que formaría el gran triunvirato de poder junto a los Sith, supervisando gran cantidad de proyectos secretos y militares, como el proyecto Stardust que traería la Estrella de la Muerte, el proyecto Manto de Guerra que reemplazaría al ejército clon por los nuevos soldados de asalto imperiales, entre muchos otros. Tarkin sería el gran valedor de la doctrina del terror del nuevo orden imperial. Por su lado, el ejército imperial estaba dirigido igualmente por los Sith, con Vader ejerciendo el poder absoluto en nombre del emperador y delegando en el comandante supremo del ejército imperial, cargo militar, político y administrativo, y que debido a la naturaleza agresiva y trepa del imperio fue ejercido por distintas personas que se iban pisando las unas a las otras hasta que alguna de ellas le tocaba las narices a Lord Vader. Durante la Guerra Civil Galáctica, el comandante supremo fue Cassio Tag, quien tuvo este fatal desenlace. El comandante supremo supervisaba el alto mando imperial, que estaba formado por el almirantazgo, representado por el liderazgo de la flota imperial, el generalato al mando del ejército de tierra, el mando de los Stormtroopers, el mando de estaciones de combate como responsable de la construcción y uso de las Estrellas de la Muerte y, por supuesto, el Buró de Seguridad Imperial. Tanto el alto mando como el Consejo Regente estaban asesorados por el Estado Mayor, un conjunto de oficiales veteranos de alto rango de diversas ramas militares. Estos diferentes grupos descendían su escala de mando en los diferentes rangos procedentes dentro de su familia militar y en gran cantidad de oficiales y militares, pues el imperio trajo gran cantidad de oportunidades a una oprimida ciudadanía galáctica para perseguir una carrera militar dentro del imperio, dando reputación a sus familias y engrosando las plazas en las academias imperiales y convirtiéndose en carne de cañón dentro del aparato militar, donde solo los más trepas o los más despiadados iban a poder escalar posiciones. Los nuevos soldados de asalto del imperio que trajo el proyecto Manto de Guerra desplazaron a los soldados clon, a quienes jubilaron forzosamente y se convirtieron en la nueva élite del ejército imperial y que fueron reemplazando a las fuerzas del ejército regular o de las fuerzas de seguridad locales paulatinamente hasta que la galaxia se acostumbraría a la visión de las blancas armaduras que representarían el poder del imperio en tierra. La flota abandonaría pronto los Venators y cazas que sirvieron a la República y traería a los nuevos cazas TIE y destructores estelares que se convertirían en el símbolo del poder imperial en el espacio. El imperio asimismo llevó a cabo pactos secretos con los grandes sindicatos criminales, en particular con el clan Hutt, logrando llegar a través de ellos a rincones donde sus fuerzas regulares o especiales nunca llegarían. Los primeros años del imperio vieron la llegada impasible de todos estos cambios, con una galaxia que celebraba en principio el final de la Guerra de los Clones y daba la bienvenida
a la paz que traía el nuevo orden. Mientras tanto, los nuevos inquisidores, bajo el mando del nuevo Sith Darth Vader, limpiarían la galaxia de casi todos los supervivientes Jedi que huían, se escondían o que presentaban batalla al nuevo imperio, y que recordemos públicamente se les reconocía como traidores. Grupos guerrilleros que habían surgido durante las guerras clon en sistemas locales como Ryloth u Onderon pronto recibieron la visita de los nuevos soldados de asalto imperiales. Se construyeron rápidamente fortificaciones y centros militares por gran cantidad de mundos, y los laboratorios secretos del Monte Tantis continuaron los proyectos militares secretos del emperador, entre ellos el proyecto Nigromante, que perseguía el objetivo de encontrar cuerpos clonados que permitieran a Palpatine perpetuarse. Por supuesto, el proyecto Stardust, que se inició en las colmenas geonosianas, fue el gran foco de recursos y dinero invertido para dar forma a las Estrellas de la Muerte como expansión de las antiguas superarmas Sith. Esta expansión militar además vio la ocupación de muchos mundos neutrales o fuera de la antigua jurisdicción de la República y la exploración de nuevos mundos y sistemas en espacio desconocido. La esclavitud volvió a verse como fuerza de trabajo en la galaxia. Muchos mundos fueron industrializados a lo loco y ecológicamente devastados, y se produjo una erosión masiva de la riqueza cultural regional. Muchos gobiernos locales fueron directamente reemplazados por nuevas autoridades imperiales, como fue el caso de Mandalore, que impuso bajo su moff un virreinato apoyado con nuevas fuerzas imperiales de supercomandos mandalorianos. Está la cosa muy mar, muy mar. Mientras las poblaciones veían a sus hijos reclutados al servicio imperial, los gobernadores y magistrados explotaban y expoliaban a los mundos locales, provocando gran cantidad de movimientos migratorios a otros mundos y crisis de refugiados. El propio BSI trataba de dar caza a los burócratas y mandos corruptos, pero el aparato imperial era casi inabarcable. La flota imperial dominó cualquier intento de insurrección, como la intentona de las monarquías del Borde Medio, que fueron acalladas por la fuerza espacial, y poco a poco los mundos del imperio comenzaron a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Masacres en Kashyyyk, el genocidio de Lassan o el de Mandalore provocaron múltiples respuestas de insurrección. Los partisanos de Saw Gerrera, la resistencia coreliana, el movimiento de liberación de Ryloth y demás grupos comenzaron a armarse y a atacar la autoridad imperial. Varias células comenzaron a actuar contra los intereses imperiales en el borde exterior y demás territorios que vieron el levantamiento de Lothal, donde se logró expulsar al imperio del planeta que estaba explotando. Pero cuando el imperio ejecutó la masacre de Gorman, la senadora imperial Mon Mothma dio con el puño en la mesa y unificó las diversas células rebeldes que tanto ella como el senador Bail Organa habían estado levantando en secreto por toda la galaxia. Declarada enemiga pública del imperio y perseguida, Mon Mothma llamó a la formación de la Alianza Rebelde para restaurar la República, y se inició así la Guerra Civil Galáctica, un conflicto que duró unos 7 años y que motivó a otros mundos a unirse a la causa, trayendo consigo nuevas fuerzas y recursos. Fue el caso de los Mon Cala, que trajeron a los rebeldes una fuerza de flota que podía rivalizar contra la máquina de guerra imperial. Hablar de la Guerra Civil Galáctica es algo que nos ocuparía su propio vídeo. Baste decir que cuando la inteligencia rebelde descubrió el proyecto favorito del emperador, volcó sus recursos en destruirlo. Fue en la batalla de Scarif donde se vio por fin guerra abierta contra el imperio y donde la rebelión consiguió su primera victoria con el robo de los planos de la Estrella de la Muerte. La audaz rebelión sorprendió al imperio, quien golpeó a la galaxia con su puño, demostrando a esta el poder del nuevo monstruo que era la Estrella de la Muerte. Con la destrucción de Alderaan, uno de los mundos fundadores de la República, la galaxia se quedó boquiabierta y el emperador logró por fin disolver el Senado para controlar los sistemas que este representaba con su nuevo monstruo de destrucción. Con esto, todo lo que quedaba de la República desapareció. Los caminos de la fuerza son inescrutables, y el esfuerzo rebelde vio la involucración de los desaparecidos hijos de la hora Sith Darth Vader, encabezando la lucha por la libertad, siendo el propio Luke Skywalker quien destruiría la apreciada Estrella de la Muerte y a Grand Moff Tarkin con ella en la batalla de Yavin. Palpatine flipó pepinos de forma colosal. Huh? What do you mean they blew up the Death Star? Oh! Who's they? What the hell is an aluminum falcon? El imperio no iba a detenerse ante la escoria rebelde, y la segunda Estrella de la Muerte, que ya estaba en construcción, siguió su proyecto mientras el imperio contraatacaba y perseguía a los rebeldes sin descanso. El sindicato criminal del Alba Escarlata, por su parte, puso en marcha un fallido intento por derrocar a los Sith y liberar a la galaxia de ellos. Todo esto, sin embargo, logró demostrar finalmente que el imperio y por tanto su emperador eran vulnerables. Finalmente, fue el propio orgullo y seguridad que el emperador ejercía sobre sí mismo y su influencia sobre los suyos lo que le llevó a su debacle. Vader, habiendo descubierto la existencia de su prole, comenzó a tener nuevas ideas, y durante la decisiva batalla de Endor, que enfrentó a la flota rebelde imperial en un intento por destruir la nueva Estrella de la Muerte y al emperador, finalmente el aprendiz se volvió contra su maestro. Pero Vader no seguía ahora la regla Sith para usurpar el poder de su maestro. No, quería salvar a su hijo de la ira de Darth Sidious, a quien logró destruir a costa de su propia vida. Somebody
La redención de Anakin Skywalker trajo la muerte del emperador al tiempo que la segunda estrella de la muerte era destruida y con ella una porción importante de naves insignias imperiales. El imperio estaba gravemente herido y la galaxia celebró la muerte del tirano. Nuevos mundos se unieron a la envalentonada rebelión que se consagró ahora en la Nueva República y que prosiguió su lucha contra los gobernadores y líderes imperiales que se hicieron fuertes en sus regiones, mientras Mas Amida en Coruscant trataba de asegurar la continuidad del gobierno imperial. La expansión imperial se frenó y debido a la falta de un sistema claro de sucesión tras la muerte del emperador, a quien no le interesaba para nada que fuera a ocurrirle al imperio tras su muerte, reinó el caos en muchas regiones. El único plan de Palpatine ante su eventual muerte fue la Operación Ceniza, una masacre que imperiales aún leales ejecutaron y que supuso el castigo planetario a diversos mundos como represalia por la muerte de su emperador. ¡Qué agradable sujeto! El imperio siguió muriendo desde dentro mientras sus líderes luchaban entre sí por el poder, y más mundos iban siendo tomados por la Nueva República. El Consejo de la Sombra que formó el consejero imperial Gallius Rax con la gran almirante Rey Sloane fracasó en la decisiva batalla de Jakku, una victoria para la Nueva República que supuso la rendición oficial del imperio y la disolución de sus fuerzas ante el nuevo gobierno que tomó las riendas. Los remanentes imperiales que aún quedaban y que se negaban ante la nueva autoridad fueron perseguidos, mientras que Sloane y otros leales desaparecieron en las regiones desconocidas, dispuestos a continuar con el legado imperial que finalmente tomaría la forma de la Primera Orden. Finalmente, pese a todo el poder del imperio y de los Sith que lo controlaban, este reinó durante 24 años, un periodo que visto en la larga escala del tiempo de la historia de la República es un parpadeo. Sin embargo, fue el tiempo suficiente para suponer uno de los periodos, si no el periodo más severo y significativo de la galaxia. Y este es un resumen acerca del Imperio Galáctico de Palpatine que reemplazó a la República y un breve recorrido por su historia que, obviamente, he tenido que dejar mucho material fuera por aquello de no hacer el vídeo eterno. No os preocupéis, hay mucho lore que explorar, así que si el vídeo os ha gustado y habéis aprendido algo nuevo con él, dadle un like y dejadme un comentario con vuestras impresiones. Por supuesto, suscribiros si aún no lo habéis hecho para seguir recibiendo más lore del bueno y compartid el vídeo con otros fans de la saga. Si queréis apoyar al canal podéis uniros como miembros por una cantidad ridícula al mes y además os dejo códigos de descuento en sables láser guapísimos y en ropa chulísima en la descripción del vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.